La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. En esta mañana, en la palabra, tenemos a nuestra hermana Ruth con nosotros. Amén, que Dios te bendiga, Ruth. Gloria a Dios. Dice que Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor y juntos aprender de una manera tal vez diferente. No sé cómo Dios lo va a hacer y el Espíritu Santo, pero sé que el Señor nos va a hablar esta mañana. Amén. Así que voy a pedirles de favor que busquemos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Vamos a estar leyendo y meditando. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y como siempre lo he dicho muchas veces, los teólogos y los historiadores de la palabra del Señor dicen tantas cosas, hermano, pero yo lo único que sé que Jesús nació en mi corazón y lo celebro todos los días de mi vida, porque ese es el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, que Jesús nació y nació en nuestros corazones. Amén. Y tener ese gozo, hermano, y esa certeza de que yo lo celebro cada mañana que me levanto y decirle, Señor, gracias por nacer en mí. Pero vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu santa palabra, Dios. Gracias, Dios amado, porque por los siglos tú nos has enseñado, Padre, esta historia tan linda en tu palabra, que nos da esperanza, que nos da consuelo, que nos da ese aliento de vida, Señor, para que cada día glorifiquemos tu santo nombre. Añade bendición, Señor, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Dios, y que entendamos lo que tú, Señor, quieres decirnos a través de tu Espíritu Santo en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor, y pasa carbón encendido sobre estos labios de esta sierva inútil, Padre, únicamente útil por tu gracia y tu misericordia, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias por los que se pusieron de pie, hermanos. Es algo muy bonito, la reverencia, ¿verdad?, hacia la palabra. Pero vamos a hablar en esta mañana de Jesús, un nacimiento de un niño. Y nosotros decimos, adiós, pero si los niños nacen a cada instante, sí, pero este no era un niño común. Fue un niño que nació para traer redención, para traer perdón, reconciliación a este mundo que se perdía por sus delitos y por sus pecados. Jesús, en el vocablo hebreo, se le llamaba Yahshua, que significa Salvador. El Salvador de nuestras almas, de nuestros pecados. Desde Adán y Eva, nosotros estuvimos, hermanos, condenados a morir irremediablemente. Pero Dios fue tan hermoso que a través en Génesis 3, ¿verdad?, Él nos habla, que dice que por causa del pecado, en Génesis nos habla que nosotros fuimos también marcados por ese sello de muerte. Pero en Juan 3:16, Dios en su gran amor por un hombre también llevó y trajo a esta humanidad la salvación y el reconcilio para con Dios el Eterno. ¿No es acaso digno de adorar al Señor y darle gracias? Como decía nuestro hermano Toñito,
¿Cómo es posible que podamos estar tan pasivos ante tan inmenso amor por nosotros? Yo me he puesto a pensar, hermanos, hace tiempo daba testimonio un hermano de mi país, decía que él ama mucho a las personas, ama mucho a la congregación, y como pastor él haría lo mejor por poner a salvo y un buen cuidado a la manada, decía, que Dios ha puesto en mi mano. Pero le digo una cosa, yo de una cosa estoy seguro, decía, que jamás podría dar a mi hijo que amo tanto para que salvara a todo este montón de gente que a veces peca irresponsablemente delante del Espíritu de Dios. Dice, yo no lo podría hacer. Qué amor más sublime la que nuestro Padre Celestial tuvo de dar lo mejor de Él para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Pero vamos a ver otros aspectos muy bonitos, hermanos. A mí me llamaba mucho la atención donde dice, un niño nacido de una virgen que se llamará Emanuel. El vocablo hebreo que significa Dios con nosotros. Ese Dios que nos ha dicho a nosotros, y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el final. Hasta el fin Él estará con nosotros. Qué hermoso Dios nos adoptó para ser sus hijos. Y yo pienso, hermano, usted como ser humano, como padres y como madres, ¿cómo es posible que lo que usted ama tanto, lo que usted cuida con ternura, lo que usted deja de comer para que su hijo tenga todo lo que usted nunca tuvo, usted sepa que un día lo van a despedazar por la maldad de una multitud? ¿Cómo cree que sería su corazón, hermano? Pero qué gran amor el del Señor, que aunque Él sabía que Jesús venía con un propósito y un mandato sublime de reconciliar este mundo ingrato, pecador. Yo no sé, hermano, pero muchas veces no meditamos y lo vemos como un mensaje más, una explicación más y una exposición más de la palabra en cuanto al nacimiento de Jesús. Y no meditamos, hermanos, de la grandeza de ese amor. Es triste, se decía que hace muchos años un señor trabajaba en uno de estos ferries donde se cerraba arriba, era como en un granaje que él trabajaba, y cerraba así las compuertas y pasaba un tren. Y después, cuando venía un barco, él abría esas compuertas y cerraba y abría abajo para que entonces pasara ese barco. Pero dicen que un día, cuando él estuvo libre, que no fue a trabajar, él llevó a sus niños y les dijo, quiero que ustedes vayan a ver lo que hago yo en mi trabajo. Y entonces le empezó a enseñar cómo se metían esos dientitos así, y cómo él hacía que abriera y cerrara aquellas compuertas. Pero en una de esas, él sabía que como no iba a trabajar, eso iba a estar cerrado. Nadie iba a pasar, no había permiso para ese día, porque nadie estaba trabajando. Pero él escucha que viene el tren y oye el ¡pup, pup! Que venía el tren. Y sale corriendo para arriba hacia la caseta donde él trabajaba y ve que el tren se aproxima y corre con uno de sus niños, pero no se da cuenta que el más chiquitito había quedado en ese granaje donde él trabajaba. Y dice que empezó él con una angustia y decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Viene toda esa gente, ¿cómo es posible que ese tren venga cuando yo sé que este día nadie iba a pasar por aquí? Pero en su aflicción no hallaba cómo hacer, y dice que le gritaba a su hijo que subiera, que se moviera de ahí, pero había mucho viento y el niño no escuchaba que su papá le gritaba. Y aquel nene jugando y jugando en ese drenaje, y él se queda viendo y dice, Señor, ¿qué yo hago? ¿Qué hago? Mi hijo está allá, si yo cierro esa compuerta para que el tren pase, voy a salvar muchas vidas. Pero mi hijo va a morir porque no me escucha, y al cerrarlo lo va a despedazar ese engranaje de esas ruedas. Y empezó a sentir esa angustia, y él empezó a pegar en esa caseta de vidrio y gritaba llorando y decía, ¿qué hago? Dios mío, mire esa gente, pero son tantos. Pero él sabía que ese niño, si moría, iría a la presencia de Dios, porque era un bebé, un nene inocente, chiquito.
y con todo el dolor de su alma bajó aquella palanca y aquella rueda comenzó a dar vuelta y el nene comenzó a ser triturado con ese engranaje. Y aquel hombre gritaba y lloraba y se quedó viendo ese tren. Y en aquellos vagones comenzaron unas personas jugando unos baraja, naipes o como le llamen. Habían otros que estaban fumando y otros leyendo el periódico. Todos iban totalmente indiferentes al sacrificio que aquel hombre estaba haciendo pasar a su hijo, al hijo que tanto amaba. Y meditando en esa anécdota, me quedé pensando, y yo digo, Señor, a veces nos quedamos observando a las personas, y usted va a las tiendas, usted va al mall, va a cualquier sitio de esos, y usted ve a la gente con una euforia gastando y comprando, y se olvidan, y todo llevan vino y para emborracharse, y todo eso, y usted los ve y dice, y no se han dado cuenta que el Hijo de Dios vino para ser sacrificado por nuestros pecados. Nació ese bebé tan hermoso que nació en medio nuestro, pero venía con propósitos santos y divinos. Pero muchas veces, como pueblo de Dios, no nos paramos a meditar, hermanos. Nos deleitamos en nuestro pecado, en nuestros delitos, y se nos olvida que hay un Salvador precioso que vino a este mundo, que es la verdadera razón por la cual celebramos Navidad. Nos preocupamos por ser profesionales en esto, en lo otro, y no digo que sea malo, qué bueno cuando las personas se preocupan en esto, pero siempre dando la prioridad al que verdaderamente se la merece, y ese es Jesús de Nazaret. Es el único que necesita toda la atención. Mientras usted y yo nos dimos cita y estamos felices gozándonos en este lugar, que ahora mismo ha sido convertido en un santuario, déjeme decirle, hay gente que está sufriendo en las cárceles, hay gente que está sufriendo en los hospitales, gente que está sufriendo en las calles, y a veces menospreciamos a la prostituta, menospreciamos al que es adicto, al que es alcohólico y a aquellos que viven una vida de desorden, pero déjeme decirle, algo les llevó a ese estado de vida, y nosotros como iglesia del Señor tenemos la obligación, hermano, esto no es una opción, tenemos la obligación moral, espiritual de poder llevarles una palabra de esperanza. Pero nosotros nos dedicamos muchas veces que yo quiero, que yo necesito, cómo yo lo puedo hacer, porque yo. Mi familia, mi iglesia. Pero se nos olvida que hay personas, ahora mismo, hermanos, mirando las noticias, en México, en ese incendio donde murieron tantas gentes, niños, ¿cómo estamos viviendo como iglesia? ¿Enfatizados en la alegría y la euforia del mundo, en el negocio? ¿O estamos enfatizados en por lo menos tomar un tiempo y decir, Señor, yo estoy meditando en que mandaste a tu Hijo por mis culpas o por mis pecados, por mis delitos? La prostituta muchas veces, hermanos, dicen que la burra no era burra, la hicieron burra. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, hermano, hubieron cosas en una mujer que está en las calles deambulando sin esperanza. Algo sucedió en su vida que la llevó tal vez a esa vida, y necesita que alguien la ayude a rescatarla, porque para eso vino el Señor Jesús, para reconciliar esas almas que están perdidas. Cuando usted ve al drogadicto, ¿qué le llevó al drogadicto a refugiarse en el alcohol, en el vicio de la droga? Porque tal vez quería ahogar su dolor y su pena. ¿Tomamos tiempo como iglesia a meditar en eso? Si Jesús estuviera en estos días, haría eso que yo le menciono, hermanos. Y como iglesia es parte de nuestra obligación ir y ganar almas para Cristo. Y no para que digan, oh, mira, yo gané tantas almas. No, hermanos, si usted no ha muerto en la cruz del Calvario por nadie. El que da salvación se llama Jesús de Nazaret. Es el que se merece la gloria, el que se merece la honra. No hacer nada para que digan, yo lo hice. No, hermanos. Sino para que digan, mira qué bello es Jesús, que mandó a alguien y dejó su estado cómodo para venirme a hablar. Miren, hermanos, muchas veces las personas no necesitan grandes discursos, ni su elocuencia, que hable muchas palabras y que no le entiendan nada.
A veces están esperando esas personas, hermanos, personas que hablen palabras comunes y corrientes, y a veces más corrientes que comunes, pero que les entienda el dolor de su corazón. A eso vino Jesús. Ese es el verdadero significado del nacimiento de Jesús para nuestras vidas. Como iglesia necesitamos meditar en eso. También vamos a ver un aspecto, hermanos, de nuestra vida diaria en cuanto al nacimiento de Jesús. José y María también enfrentaron épocas difíciles. Cuando él se da cuenta, pasó la vergüenza de que su mujer está embarazada y que está pasando dificultades y todo eso. Y él pues en realidad no había estado con María, y al estar embarazada era una vergüenza para él, pero él confrontó esa situación y salió adelante. Y ellos se fueron de donde ellos vivían y corrieron porque pasó un censo donde estaban ellos viendo a todos los recién nacidos. Llegó a los oídos de Herodes de que había nacido un Salvador, y él tenía celos. Usted sabe que hoy en día en la iglesia ese espíritu que dominaba a Herodes a veces está también dentro de la iglesia, hermanos. Que cuando ve que nace alguien con ese anhelo y ese hambre de ganar almas para Cristo, nace celos. Así pasó cuando Herodes tenía celo de que alguien le iba a ganar su lugar de reinado, y por eso mandó él a matar a todos los niños. Y entonces José tuvo que salir inmediatamente con María para Belén. Y lo más triste es que allá confrontaron una situación bien difícil. En esa época que ella estaba embarazada, ya casi a punto de dar a luz, van para Jerusalén y no encuentran un mesón, no encuentran un lugar, y ella está a punto de dar a luz. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, enfrentamos ese tipo de situaciones que nos toca salir de otros países y venimos aquí como emigrantes a esta gran nación? Yo creo que es digno de dar gracias al Señor que Dios usó esta nación para refugiarnos, para protegernos en este lugar. Dice la Biblia en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Donde nosotros estamos tenemos que bendecirlo, hermanos. Así José y María llegaron a Jerusalén y pasaron esa angustia, hermano, y esa tristeza, dejar sus negocios, sus comodidades, dejaron todo, dejaron familia, dejaron todo lo que tenían para poder dar oportunidad a que naciera el milagro que salvaría nuestras almas. Ellos pasaron tantas aflicciones, tantas angustias, pero Dios les había dado una promesa, que lo que estaba en medio de ellos venía del Espíritu Santo y traería un propósito que marcaría por todas las generaciones nuestras vidas. Amén. Yo no sé si ustedes tienen sueño, yo no sé si están cansados, pero déjenme decirle, el hablar de Jesús es motivo de fiesta, es motivo de alegría. Nació el Salvador, el que quitaría mis tristezas, mis angustias, mis debilidades, todas esas cosas. Dios las quita por su gran amor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo, aleluya. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en María y José. María y José también pasaron por momentos de desesperación y de tristeza, como usted se siente tal vez en esta mañana, lejos de su familia, lejos de donde usted tenía su comodidad. Ay, allá en Puerto Rico era tan rico, comíamos esto, hacíamos lo otro, y estamos añorando. Nosotros hablábamos con los hermanos Gómez anoche y le decía, dice, aquí estamos solitos, pero nos estamos gozando y meditando en el Señor, porque pues claro, estamos solitos. Y así nos sentimos, ciertamente, como seres humanos, es cierto, nos sentimos a veces así. Pero mire qué lindo, hermano, que el Señor hizo tal consuelo en nuestros corazones a través de Jesús y de su Espíritu Santo, que es el que nos inyecta y nos aviva para no darle importancia a esas cosas. No hay razón por qué estar triste. Sí llega la tristeza, pero usted dice, yo soy feliz en Jesús porque me dio un Salvador que me da victoria, y por la eternidad seré feliz porque Él está conmigo y Él ha dicho que Él me va a dar a mí la alegría de mi corazón. Dice, estad gozosos. Una vez más os digo, estad gozosos. Que no van a haber problemas, sí lo hay. Que a veces hay escasez, sí lo hay. Que a veces estamos enfermos, también es cierto, pero déjeme decirle, hermano, cuando el gozo de Dios reina en nuestros corazones,
todas las cosas son a menos, porque un día estaremos delante del Señor, donde dice que no habrá más dolor, más tristeza, más angustia, sino que estaremos gozándonos por siempre y para siempre delante del Señor. Amén. Cuando ellos llegaron allá, ¿verdad? Y estuvieron batallando al no encontrar un sitio donde ella pudiera dar a luz, les abrigó, hermanos, una gran esperanza, y tuvieron perseverancia en esperar en el Señor lo que Dios iba a hacer en ellos. Nació Jesús. ¿Pero en qué condiciones? Yo por eso digo que para mí la doctrina de la prosperidad es algo tan fallido cuando nosotros podemos leer esta historia tan bonita. El Señor no nació en una gran mansión y con Cadillac y ahí va el Rey de Reyes. No, Él nació en un pesebre. Yo no sé dónde se queda esta gente que habla mucho de la prosperidad. Dios quiere que seamos saludables, que nos quiere bendecir, pero eso es algo que llega a consecuencia de nuestra obediencia. No es algo que nosotros estamos buscando. Es Dios quien lo da a aquellos que son fieles y permanecen perseverantes delante de Dios. No trate de alcanzar nada por sus propios medios. Deje que el Señor lo haga por usted. Solamente le puedo desafiar en esta mañana a que aprenda a ser perseverante y sea fiel a lo que Dios le llamó a hacer. Si Él nos llamó, mire hermano, yo me gozo tanto, gloria a Dios por el Señor que nos pone la silla, pero cuando esta iglesia comenzó, a mí me daba deleite poder poner la silla para que cuando usted llegara, se sentara y se viera tan lindo como se ve esta mañana. Era un gozo hacerlo. ¿Por qué? Porque hermano, si barro, si ayudo a poner a mi hermana Mili, que es bien fiel con lo que el Señor la mandó a hacer con lo de la Santa Cena y todo, hermano, es lindo, me voy para atrás, voy a tratar de ayudarle unas veces. Y que hay que poner el mantel, hay que poner todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Y cuando Dios vea eso en su corazón, ese espíritu de disposición y de servicio, es cuando Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Mire, y no necesita ni decirlo. Todos lo van a ver, lo que Dios va a hacer en sus vidas. Amén. ¿Qué fue la otra cosa que les ayudó a mis hermanos José y María? La fe. Tuvieron mucha fe, tuvieron mucha confianza. Ellos no se quejaron por todo lo que estaba pasando. Dice que no se negaron a obedecer a lo que había de hacer. Creyeron que lo que Dios le había hablado a través del ángel era verdad y tuvieron fe a pesar que enfrente de ellos habían grandes tormentas. ¿Acaso nosotros no pasamos las mismas cosas, hermano? Nosotros también pasamos grandes tormentas. Hay veces, y yo le doy gracias a Dios porque estamos en una iglesia donde estamos siendo ministrados por la palabra. Y doy gracias a Dios por nuestros pastores que se han dedicado, hermano, a ayudarnos. Y desde niña había tenido un concepto tan equivocado en cuanto a tener fe. Usted tenga fe, hermano, y si le duele, usted diga que no le duele, hermana, porque usted tiene fe. Eso no es cierto. Somos seres humanos, y eso lo aprendí, pastor, bajo de los estudios. Tenemos ya 2, 3 años casi, ¿verdad?, con los estudios, y han sido tan edificantes en mi vida. Han roto todos los esquemas y todas esas doctrinas que muchas veces nosotros como el papagayo nomás las repetimos, las escuchamos y las repetimos sin asegurarnos que no es lo que la palabra de Dios dice. Pero gracias a Dios por ese tiempo, porque nuestro pastor, él se va a la historia y al contexto y él puede explicarnos, es como nosotros podemos aprender. Esa fe que ayudó a María y a José a mantenerse fieles, es la fe que nos ayuda a nosotros a continuar en esta vida. Esto significa, dice, dependencia sobrenatural para alcanzar los sueños dados por Dios. Cuando los métodos conocidos humanamente no son suficientes, cuando las fuerzas, el dinero se acaban, hazte a un lado. Apártate para que Dios haga lo que va a hacer. Me recuerdo que hace un tiempecito atrás, pastor decía, nosotros muchas veces queremos ayudarle a Dios. Y yo voy a hacer esto, y tengo tal contacto, y yo le hablo a fulano, y yo le hablo a sutano, y nada de eso funciona. Hasta que nos cansamos como niños necios peleando con nosotros mismos, nos apartamos y decimos, Señor, está bien, ya entendí, hazlo como tú quieras. Y ahí es cuando nosotros entendemos que con nuestras fuerzas es imposible de ganar la batalla. Si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Dios es bueno. Cuando nos hacemos a un lado, ¿verdad? Los retos que tenemos por salir adelante y requerir cosas que nosotros a veces queremos, hermano, es tan bonito ver la mano de Dios metiéndose en nuestras vidas, haciendo de nosotros lo que Él quiere que sea. Nosotros por nuestro propio medio, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Pero cuando invitamos al Señor, que Él nos guíe, tan bonito, si Él se mueve para acá, nos movemos para acá, y el Espíritu dice da vuelta y usted da vuelta, y usted dice camine, el Espíritu Santo dice camine y usted camina, hermano, empieza a ver cosas maravillosas. Hace como 38 años, una anciana en un autobús en mi país se me quedó viendo, me tocó los ojos con su dedito y me dijo, ¿sabes qué? Dios te va a llevar a una nación grande. Hace 38 años. Y como dice el pastor, muchas veces somos tan emocionalistas que yo ya en ese instante quería arrancar para donde el Señor me llevaba por ignorancia. Pero ¿sabe qué, hermano? Aprendí a tener fe y a esperar en el Señor. Y después de casi 25 años, empecé a ver lo que Dios me había hablado en aquel tiempo. El nacimiento de Jesús se profetizó, el profeta Isaías lo profetizó 700 antes de que Jesucristo llegara a esta tierra, pero tuvo un proceso para que llegara. Así es cuando el Señor nos habla, es manteniendo la fe, la esperanza de que Dios va a hacer por nosotros lo que usted ni se imagina en nuestras vidas. A lo mejor usted se encuentra en esta mañana en un mundo incierto que usted dice, ¿y qué hago yo aquí? He escuchado esa frase muchas veces. ¿Y qué yo hago aquí? Pues usted no sabe, pero Dios sabe a qué le trajo aquí. Y los propósitos de Dios se van a dar si tenemos 3 elementos, que son la perseverancia, la confianza y la fe. Pero también, hermano, la dependencia sobrenatural de Dios en nuestras vidas nos va a dar victoria y nos va a ayudar a alcanzar las cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Los retos que tenemos por delante requerirán de una unción sobrenatural. Debemos permitir que el Espíritu Santo haga lo que desee con nuestras vidas y nuestra iglesia. Debemos de no estorbar a Dios con nuestro razonamiento ni tratar de ayudarle con nuestra lógica, sino dejar que Dios haga lo que Él va a hacer. Si usted se ha preguntado en este año que está por terminar, ¿qué yo hago en Génesis? Voy a decirle lo que vivieron José y María. Sea perseverante, sea paciente, tenga fe y asegúrese que el Espíritu de Dios está en control. Saben, hermano, yo estoy muy gozosa porque hace como, creo que 1 añito y medio, fui a la tienda esta, ¿cómo que se llama la tienda de trabajo, hermana? Marshall. Y yo vi a mi hermana y yo le digo, ¿usted es puertorriqueña? Y me dice, sí. Bueno, yo como que soy así entre mañana y buenas noches, yo no sé en realidad, porque yo me siento puertorriqueña de corazón, pero nací en El Salvador. Y le digo, hermana, pero ¿sabe qué? Le digo, yo la invito a mi iglesia. Y le decía a mi hermana, fíjese que le di no sé si le di una tarjetita, un día que le dice, hermana, se le da a mi iglesia, Génesis y eso. Y por ahí le empezó a llegar gente y me dice que Toñito llegó con ella una vez y empezó a platicar. Y cuando la vi aquí digo, qué lindo cuando persevera. Uno va a la tienda y a veces ni a comprar. Es que Dios me ponía en mi corazón que la buscara para invitarle a este lugar. Y ahora la veo aquí, perseverancia. Qué bendición, ¿verdad? Y ella con esa sonrisa tan linda nos recibía ahí en la tienda y era tan amable con nosotros. Hermano, cuando el Espíritu de Dios está en su corazón, le da esa gracia, le da esa bendición. Y gracias por bendecirnos, hermana, cada vez que llegábamos a la tienda. Así que, hermano, acuérdense, cada volumen que dejamos ir en el aniversario, el año no se ha terminado, tiene una semana para comprometerse. Usted se comprometió con Dios, ahora voy a decir perdón, no para comprometerse, sino para cumplirle. Una almita para el Señor,
una almita que ganemos para el Señor, créanlo, hermanos, vamos a ver cosas gloriosas y Dios va a abrir puertas y nos va a dar una iglesia grande donde nos gocemos. No importa el tiempo que nos llevemos, no esté trabajando pensando en que queremos una mega church. No, hermano, trabaje como para el Señor, que en su momento Dios nos va a dar todas cosas que ya Él ha guardado para nosotros. Nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, tendremos muchos niños, programas para gente que se rehabilite de droga y todo eso, porque ese es el corazón de Jesús, que nosotros hagamos su voluntad. Hermano, por favor, no se me amedrente, ni diga, es que yo no he ido a la escuela, no sé hablar bien, y empezamos a poner todas esas excusas, porque trabajo mucho. No importa, en su trabajo es su área de labor para el Señor. Háblele a alguien de Cristo. Está en la tienda, háblele a alguien de Cristo, cante alabanzas, invite a otros, para que se den cuenta que lo que usted tiene en sus corazones, hermano, es algo especial. Tenemos a Jesús. Esa es la razón verdadera en este día y cada día de nuestras vidas, de la celebración en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a que cada día seamos fieles a Él. Yo no sé cuál es la dificultad que usted esté viviendo en esta mañana. Yo no sé cuántas victorias y éxitos Dios le ha permitido vivir. A lo mejor no los ha alcanzado, pero Jesús está en control y Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Así es que yo quiero decirle, preciosa mañana, que no se le olvide, hermano, que la verdadera razón de celebrar en estas festividades es que Jesús vive y vive en nuestros corazones. Dele la oportunidad a alguien que tenga ese Jesús y que se goce delante de Él. Amén. Ese es el mejor gozo, hermano. No importa, aunque no tuviéramos ni que comer, ni que vestir, no importa. Yo le garantizo, hermanos, que algo precioso va a pasar el día que usted vea a alguien decir, ¿quieres aceptar a Cristo? Y esa persona diga, sí lo quiero, sí necesito. Entonces usted está preparando ese pesebre en ese corazón para que el niño Jesús nazca y entonces dé frutos y frutos preciosos para la gloria y honra de Él. Espero que esta enseñanza le haya ayudado un poquito. Yo aprendí muchísimo, hermanos. En toda esta semana oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable a tu pueblo? Y es que nosotros aprendamos a confiar. Perseverancia, confianza y fe son los que me darán la victoria para alcanzar el próximo año que yo entre, Señor. Quiero entrar en victoria, Padre, en que lo que no hice este año que se fue, Señor, lo pueda hacer el año que entra, pero vaya ya con esa mentalidad. Jesús vive en mí, grandes cosas voy a hacer para la gloria y honra de Él. Que el Señor les continúe bendiciendo, pastor. Gracias. Gracias, Ruth. En esta mañana yo voy a orar por ciertas personas. Me voy a excusar, ¿verdad? Porque es un poco distinto lo que voy a hacer. Pero quiero pedir a Rey, y a José, y a Harley que pasen al frente. A Januel. ¿Dónde está Charlie? Charlie, todo el grupo de Génesis al frente. Pueden dejar los instrumentos si quieren. Gloria a Jesús. Los jóvenes que cantaron esta mañana, Nanet. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted discernió que en el mensaje de Ruth estaba diciendo de poner a Jesús primero. De poner a Jesús primero en la vida de uno. Y en esta mañana estas personas pusieron a Jesús primero. Ustedes no se imaginan el sacrificio que ellos hicieron para realizar este culto en esta mañana. De día en día los detalles, los ensayos. Ayer vinimos a montar el equipo y la silla, ¿verdad? Y todo para que el pueblo de Dios sea edificado. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes son gente especial.
Y yo como pastor doy gracias por el servicio y el compromiso de cada uno de ustedes. Le quiero pedir, iglesia, que esté puesto en pie. Vamos a interceder por ellos y dar gracias al Señor. Padre, en esta mañana hemos escuchado tu voz a través del mensaje de Ruth y reconocemos en esta mañana aquellos hombres y mujeres que son tus siervos, hombres y mujeres que se han comprometido con tu pueblo para servirles en tu nombre, hombres y mujeres que traen a Cristo a todo aquel que está necesitado. Pero en esta mañana nosotros les ministramos a ellos en el nombre de Jesús. Les ministramos tu paz, tu fortaleza, tu salud, tu sanidad. Y te damos gracias por hombres y mujeres que dan testimonio de que respiran a Cristo Jesús. Bendícemelos, Señor, en esta mañana. Continúa glorificándote en sus vidas y permite que en el 2017 se cumplan todas las palabras de las cuales explicó mi hermana Ruth en esta mañana. Que todo se ha hecho en tu nombre y para la gloria y la honra tuya. Y por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. En esta mañana, amados hermanos, entonces vamos a estar puestos en pie para despedirnos en oración. Yo espero que ustedes tengan un gran día con su familia. Gloria a Jesús. Yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, había que levantarse a abrir los regalos esos a las 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Y la dificultad era mantenerlas dormidas toda la noche. Entonces uno quedaba dormido por la mañana porque no podía descansar. Pero la verdad es que después que se abren los juguetes y los regalos, ¿verdad? Así que hay tiempo para el Señor. Así que ahora con todos ustedes a descansar y a celebrar y a gozarse del Señor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a orar y nos despedimos en oración. Padre, en esta hora, gracias por un pueblo que se levanta, no importa el tiempo, no importa la ocasión, para cantar a tu santo nombre, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, bendice a todos aquellos que se congregaron aquí en este lugar, que tu nube sea con ellos en el día de hoy, que tu nube sea con ellos mañana y siempre, y que tu bendición siempre nos acompañe. Ahora, oh Dios, nos despedimos de este santo lugar en tu nombre y permite que doquiera que vayamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga mucho en esta mañana. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.